Creo que la presentación no es la idónea o es antesala. No, es una presentación para un par de anuncios que tengo que hacer al nombre del instituto. Está bien, doctor. Muy bien. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la conferencia que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje sobre asociaciones público-privadas, retos y oportunidades, en la que contaremos con la participación de distinguidos expositores. De manera previa, quiero agradecer a los expositores que nos acompañan esta mañana. Y de igual manera, quiero comentarles que se encuentran registrados a la fecha 670 personas a esta conferencia. Les recordamos a las personas que se conectan a través de la plataforma Zoom que si por algún problema técnico salen de la plataforma Zoom, pueden sintonizar el evento a través de la plataforma Facebook Live. Asimismo, les recordamos que si no han podido ver alguna conferencia que ha organizado el Instituto Peruano de Arbitraje en anterioridad, pueden ver la conferencia a través de nuestro canal de YouTube, donde se encuentran colgadas todas las conferencias que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. De igual manera, les recuerdo que para poder interactuar con los expositores que nos acompañan esta mañana, pueden formular sus preguntas a través del icono preguntas y respuestas si se encuentran de la plataforma Zoom y como comentarios si se encuentran a través de la plataforma Facebook. De manera previa a poder presentar a los expositores que nos acompañan esta mañana, el Consejo Consultivo del Instituto Peruano de Arbitraje me ha pedido anunciarles 3 eventos que está organizando el Instituto Peruano de Arbitraje. El primero de ellos, que convoca por primera vez a los más destacados profesores en Derecho Civil peruano, quienes se van a reunir para rendir homenaje al maestro Manuel de la Puente y Lavalle, y mensualmente se reunirán para dialogar y comentar sobre temas de derecho civil peruano. Esta iniciativa académica tendrá su primer evento el día miércoles 17 de junio en el horario de 9 a 11 de la mañana, es decir, mañana por la mañana, donde desarrollarán el tema Interpretación de los actos jurídicos en el derecho peruano, y contaremos con la participación de, por ejemplo, el doctor Nelson Ramírez, el doctor Guillermo Loman, la doctora Roxana Jiménez, el doctor Carlos Soto, entre otros distinguidos profesores de Derecho Civil peruano. El segundo evento académico que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje es el webinar sobre el rol del perito y el experto económico en los arbitrajes, que se realizará este jueves 18 de junio en el horario de 9 a 11 de la mañana, y contaremos con la participación de 5 expositores de 4 nacionalidades distintas, quienes nos ayudarán a tener una visión global sobre el rol del perito y el rol del experto económico en los arbitrajes. El último evento no es organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje, sino es organizado por un nuevo foro académico profesional sobre arbitraje internacional. Me refiero a Latin American International Arbitration, que es una nueva iniciativa académica sobre arbitraje internacional que ha sido creada, que tiene como los principales objetivos promover el arbitraje internacional, compartir experiencias sobre el arbitraje doméstico y recopilar legislación y jurisprudencia internacional. Esta nueva iniciativa académica que ha sido creada tendrá como primera sesión pública el día miércoles 24 de mayo con la organización de un webinar el día miércoles 24 de mayo en el horario de 9:45 a 11 de la mañana, donde contaremos con la participación del doctor Bernardo Cremaes, quien desarrollará el tema el conflicto de intereses en el arbitraje financiado Three-Party Funding. Bien, ahora pasaremos a presentar a los expositores que nos acompañan esta mañana. Hoy nos acompañan el doctor Carlos Rodríguez, del estudio Amprimo, Fleury, Barbosa y Rodríguez Abogados, la doctora Maite Quiñones, de Quiñones Alaiza Abogados, el doctor Rodolfo Miranda, del estudio Miro Quesada Abogados, y la doctora Diana Briones, del estudio Rodrigo Elías y Medrano Abogados. El primero que tendrá el uso de la palabra por un espacio de 15 minutos es el doctor Carlos Rodríguez, quien desarrollará el tema la conflictividad en las asociaciones público-privadas derivadas de la inacción e incumplimiento de las entidades concedentes. Carlos Rodríguez es socio de Amprimo, Fleury, Barbosa y Rodríguez Abogados, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con un máster en gestión pública por ESADE, por la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la Universidad Pompeu de Fabra y es profesor de la Universidad de Lima. Con ustedes, el doctor Carlos Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días. En principio, agradezco la oportunidad al Instituto Peruano de Arbitraje y a mis colegas que hoy día comparten conmigo esta mesa en la que presentaremos un pequeño diálogo. Dado lo corto del tiempo, me abocaré a lo que me ha encomendado el IPA tratar hoy día, y es el tema de la conflictividad en las asociaciones público-privadas como consecuencia del accionar del Estado, ¿no? Bueno, como todo hay que hacer un pequeño panorama general, ¿no? Como ustedes saben, el modelo de APP es un modelo bastante útil para la implementación, mejora, desarrollo de servicios públicos, así como también para la promoción de proyectos de innovación tecnológica e investigación aplicada. Hoy día, luego de un largo tiempo, tenemos, si bien un marco regulatorio claro, a partir del Legislativo 1362 y su reglamento, bueno, siempre habrán cosas perfectibles, se ha impuesto una rectoría del Ministerio en materia de lineamientos y unidad de criterio. Eso porque, claro, tenemos un sistema que ha establecido ya un mecanismo de descentralización política, ¿no? En todo este tema de la gestión de servicios y activos del Estado. Pero ¿qué está ocurriendo, no? ¿Cuál es nuestro, digamos, escenario actual, no? El marco de las asociaciones público-privadas requieren de un proceso de promoción administrativa para llevar a la selección de este contratista que se va a encargar de ser la parte en este mecanismo de colaboración que participa de un proceso que es complejo y prolongado. Hoy la verdad es que no tenemos certeza de cuándo o cómo va a darse un proceso, un procedimiento administrativo vinculado a la selección de un concesionario, ¿no? Ya sea esta una iniciativa privada o una iniciativa pública, ¿no? Y también es cierto que la asociación, digamos, el procedimiento de promoción de la inversión privada, estos procesos en los que uno va a ser elegido como artista, se han vuelto un fin en sí mismo. Como yo digo, la gente se está fijando, el funcionario y muchos inversionistas se fijan mucho en la boda, pero lo importante es el matrimonio en sí mismo, ¿no? La relación. Y la relación contractual es la que vale en este caso, porque es la que va a ayudar a conseguir los beneficios económicos al inversionista y el cumplimiento de los fines públicos, ¿no? Y ciertamente, y lamentablemente, y acotaría yo, hoy los distintos niveles de gobierno han adoptado un rol antagónico frente al privado, ¿no? Es decir, pienso, y ahora lo veré y lo explicaré por qué, el Estado, el privado, es visto por el particular como, no como un colaborador, sino como una digamos, una parte de la cual el Estado y sus funcionarios dudan y no colaboran con él. ¿A qué se enfrenta hoy día y por qué se genera tanta conflictividad en los arbitrales, por ejemplo, ¿no? Tanto nacionales como internacionales? Hoy tenemos un escenario en el que hay una inercia administrativa, de problemas técnicos y legales, ¿no? O sea, frente a una situación no hay una respuesta pronta y rápida por parte de las administraciones públicas. Se incumplen los preceptos básicos de los contratos, ¿no? El Estado lanza un proceso de promoción de la inversión privada, asume determinadas obligaciones y responsabilidades, presupuestos bases, para poder ejecutarse un contrato, y sin embargo pasan los años y el Estado no hace absolutamente nada. Me pongo a pensar, por ejemplo, en dos ejemplos típicos, ¿no? Aeropuerto Jorge Chávez, año 2000, privatización del aeropuerto Jorge Chávez, infraestructura pública, toda la ciudad de Lima contenta. Han ocurrido ya 20 años y no tenemos la pista ejecutada, ¿no? Es una gran noticia que se va a implementar, pero no puede ser que han pasado décadas. Hoy día un ciudadano que usa esa infraestructura siente realmente que una ciudad de Lima que ya supera los 10 millones de habitantes, no tener un aeropuerto de una pista, y el que lo usa también se da cuenta que un aeropuerto de 2 pistas, no sé si sea
una infraestructura útil para una ciudad tan importante y relevante como Lima. Pensemos, por ejemplo, en el Metropolitano, ¿no? Un proceso de promoción de la inversión privada del año 2008, y estamos en el año 2020 y no se ha acabado la infraestructura básica sobre la cual los concesionarios van a operar. Y pongo esos dos ejemplos porque hay muchos de esos ejemplos. Cuando luego, otro problema que puedo mencionar y que genera conflictividad, ¿no? Cuando un concesionario, un agente privado que es contraparte del Estado, encuentra un problema vinculado a una ruptura de la ecuación financiera del contrato y quiere, por ejemplo, producto de una propia norma que ha emitido el Estado, el cumplimiento de nuevos niveles de nuevos ECAs, ¿no? Hoy día lo que vamos a enfrentarnos con toda esta normativa del COVID, lo primero que se encuentra no es una respuesta rápida del Estado, sino un mecanismo hoy día absolutamente burocrático para poder activar mecanismos que el contrato le establecía como unas garantías supuestamente rápidas, a las cuales no tenía que llegar vía arbitraje, ¿no? Mecanismos de compensación que están en los contratos de concesión, en función de los cuales se debería hacer pagos de reembolso por periodos de emergencia que sencillamente no se honran. Temas bastante complicados, porque se estresa en demasía el proyecto y se estresa al contratista. Otro ejemplo, ¿no? El proceso de la negociación y celebración de adendas, ¿no? Cuando el privado encuentra un problema, nuestro marco regulatorio establece que puede plantear una propuesta de solución al Estado. Entonces empieza un proceso de negociación que, si se trata, por ejemplo, de un algo regional, va a involucrar al gobierno regional, pero también va a involucrar al Ministerio de Economía y Finanzas en la generalidad de los casos, y ciertamente, ¿cuánto dura ese proceso? No es un proceso que de 2 meses, 3 meses. Hay adendas que se vienen negociando más de un año, año y medio, y los procesos no encuentran solución. Finalmente, se puede llegar a arreglos, pero el Estado termina diciendo no hay recursos, no hay presupuesto público. Hay otra asunción que tienen los funcionarios, ¿no? El proceso está en crisis, está en quiebra, no hay respuesta por parte del Estado, pero hay una presunción de que el inversionista privado, de que el concesionario, pues, es un barril sin fondo, hay una presunción de que el inversionista privado cuenta con recursos financieros extensos y una posición de riqueza que por eso ha cogido el contrato, ¿no? Por eso le ha dado garantías al Estado. Pero el funcionario ha visto efectivamente una situación de riesgo de un negocio de inversión específico. No va a poner en esa canasta toda su riqueza ni todos los recursos. Es una decisión simplemente sencilla, pensando en un agente económico que no va a arriesgar en una situación de estrés, en una situación en la que el proyecto ya está en crisis, más dinero, ¿no? Y muchas veces es crisis precisamente porque el Estado no ha cumplido los presupuestos esenciales o básicos para que el proyecto se ejecute, ¿no? Como decía yo al inicio de la presentación, existe una postura de desconfianza frente al inversionista privado, que en los últimos años se ha agravado por eventos de corrupción, es verdad, pero no se ve hoy día al inversionista privado como un colaborador, se le ve como un rival. El Estado y los funcionarios lo ven como un rival en sus distintos niveles de gobierno. Luego hay otro tema que es absolutamente real, cambios continuos en el personal de la administración pública. Los inversionistas plantean una idea, están negociando con un funcionario, sencillamente ese funcionario después de un par de meses ya no está, tiene un nuevo funcionario, tiene que empezar un análisis de todo el escenario nuevamente, se produce un cambio de gobierno, pensemos en un gobierno local, en un gobierno regional, porque al fin y al cabo las iniciativas privadas también se dan en ese ámbito de gobierno, y estamos hablando de proyectos muy importantes. Y entonces es un iniciar continuo de aprendizaje por parte de la administración pública respecto de temas que son de suma importancia. A esto se suma también el tema del temor a la toma de decisiones públicas, ¿no? Muy conocido por todos, ¿no? El temor a eventuales acciones de control, falta de respaldo de los funcionarios, porque claro, cuando se toma una decisión difícil y evidentemente esta va a ser auditada, el problema no es que pasa luego auditoría, sino que muchas veces estas acciones de control
no son del todo proporcionales y el funcionario público se ve en una situación de asumir su propia defensa en absoluta soledad, incluso muchas veces después de haber dejado el cargo. Entonces, frente a esa situación, efectivamente hay un temor a la toma de decisiones públicas, ¿no? Y ineludiblemente el factor político, dentro del cual yo podría incluir el factor regulatorio, del cual seguro van a hablar colegas a continuación, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, efectivamente, los cambios constantes de dirección política del Estado, con una administración pública que no se mantiene en su lugar para conocer estos proyectos y que es cambiada constantemente, y también la falta de norte en estas gestiones políticas respecto de si, por ejemplo, se va a ejecutar un proyecto, no se va a ejecutar, se va a modificar, no se va a modificar. Muchas veces el proyecto desarrolló un grupo político, entra un grupo opositor, no lo quiere promover, no lo está desarrollando. Todos esos factores, a lo que sumo también el factor normativo, regulatorio, como les comentaba, pero ni siquiera lo quiero poner aquí, generan una situación de alta conflictividad, ¿no? Frente a esta situación que enfrenta el concesionario de faltas puestas, de incumplimientos, de inercia, lamentablemente, lamentablemente a lo que hay que recurrir normalmente es a procesos de solución de controversias para poder avanzar en la ejecución de estos proyectos, ¿no? El primer paso en los procesos de solución de controversias son los tratos directos, y es bueno que se pueda llegar a la solución en este escenario, ¿no? Claro, finalmente se llega a una negociación y celebración de adendas, como mencionaba hace un momento, de larga y extensa duración, un proceso largo y extenso, no es un proceso de corto plazo, ¿no? Como saben, hoy día no solamente la entidad concesionaria, pensemos en un contrato de concesión como el clásico mecanismo de asociación público-privada, es el que participa en la negociación de estas adendas, también lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas por el factor económico y del compromiso de garantías y de recursos del Estado, ¿no? Entonces, es un proceso bastante complejo. Y claro, si no hay una solución a nivel de trato directo, pasamos a los procesos arbitrales, ¿no? Procesos arbitrales que obviamente se originan en todas estas cuestiones que yo he mencionado anteriormente, muy probablemente sean favorables al inversionista privado. Pero claro, el inversionista privado se enfrenta a una situación de costo cero por parte de la impugnación estatal, ¿no? El inversionista gana el arbitraje, lo que va a ocurrir es que se va a plantear un recurso de anulación del laudo. Efectivamente puede suceder que el recurso de anulación del laudo sea declarado infundado, pero la administración pública, a través de sus procuradores, como tiene un costo cero de impugnación y como hay un tema de, entre comillas, responsabilidad administrativa, lo que va a hacer es establecer un proceso constitucional de amparo. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha establecido precedentes y ha limitado la procedibilidad, la procedencia de las acciones constitucionales de amparo contra laudos arbitrales. Sin embargo, claramente, y todos los que estamos involucrados en este tema, no serán ajenos a lo que estoy afirmando. Si luego del proceso arbitral viene el recurso de anulación y siempre necesariamente la Procuraduría Pública plantea una acción de amparo porque está en contra de las motivaciones, ¿no? Y en función de eso hay irregularidades de debido proceso y por eso inicia un proceso constitucional a los efectos de buscar que la sentencia del Poder Judicial que declaró válido el laudo sea anulada. El vía crucis no termina ahí, ¿no? Porque claro, luego viene el cumplimiento de los laudos, porque acabado toda esta historia, el laudo queda, entre comillas, firme, y claro, cuando se trata de pretensiones, de interpretaciones contractuales, es probable que el Estado las cumpla, ¿no? Pero cuando se trata de obligaciones de hacer y de dar, definitivamente lo que hace el Estado y sus procuradores es litigar hasta el final. El administrado, el concesionario, el inversionista va a un proceso de ejecución, ¿no? Y ahí ya se encuentra con otro escenario de litigio, con otro escenario de controversia, ¿no? Imagínense todo el recorrido que empezó, ¿no? Ciertamente, vence, consigue la ejecución del laudo, pero claro, se enfrenta a una situación adicional.
Ahora, tratándose de arbitrajes nacionales, tiene que esperar el cumplimiento de normas presupuestales y que sus pagos se programen. Lo que ocurre, lamentablemente, es que esos pagos no se programan, no se cumplen con las normas presupuestales para el pago y honramiento de los laudos, y sencillamente se genera otra situación de incumplimiento por parte del Estado en la que no hay sanciones a los funcionarios. O sea, hoy día el no honrar los laudos termina siendo un problema. Frente a eso, y aquí ya voy terminando, aquí esta es la última diapositiva y ya voy terminando, espero haberme ceñido a mi tiempo casi. ¿Qué retos enfrentar? ¿Qué retos enfrentamos? Bueno, rápidamente, algunos retos que comento yo aquí, ¿no? Es necesario preservar el marco legal y reforzarlo, no perforarlo. Hoy tenemos un marco legal bueno, pero el problema no es de marco legal, el problema es de personas, creo yo, hoy día, y de personas en la administración pública. Hoy día se requiere adaptar nuevos liderazgos en la administración pública y funcionarios en todos los niveles de gobierno, sobre todo en niveles descentralizados de gobierno, que puedan tomar decisiones, ¿no? Hay que reevaluar el proceso de descentralización política, porque es una evidencia fáctica que los procesos de promoción de la inversión privada que están en manos de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales no avanzan con la rapidez que se requiere, ¿no? Y hay una brecha de infraestructura y de servicios públicos que se debe cubrir. Entonces, si es que no hay capacidad de gestión a nivel de gobiernos regionales y locales, se debería evaluar la posibilidad de volver a traer los proyectos al gobierno nacional, aunque sea temporalmente, ¿no? Otro tema muy importante, ¿no? Los sectores públicos deben rendir cuentas y asumir responsabilidades reales por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por esa inercia y por esa falta de acción, por ejemplo, de las condiciones base de los contratos. No puede ser posible que, como yo mencionaba, ejemplos de contratos de concesión que han durado casi 2 décadas y las condiciones bases en las que se licitaron no se han cumplido, no haya ningún responsable administrativo por esas situaciones, ¿no? Y finalmente, como otra idea importante, se debe implantar mecanismos para promover el cumplimiento del laudo y minimizar las acciones legales temerarias por parte del Estado, que extienden y dilatan innecesariamente los conflictos con los inversionistas privados, ¿no? Básicamente, como mencionaba yo anteriormente, porque hay un costo cero de inversión por parte de la administración pública, ¿no? Dicho eso, ese es el escenario, creo yo, al que nos enfrentamos. No creo, y con esto voy terminando, que la experiencia en materia de asociaciones público-privadas haya sido mala. Definitivamente ha sido muy buena, sobre todo en los años 90 inicios de los años 2000. Pero hemos entrado en una situación en la que se requiere una reevaluación, y no esta reevaluación, por cierto, del inversionista privado, sino de los funcionarios y del Estado, y de ver cómo están cumpliendo su rol en este modelo de colaboración, porque ese es el término de colaboración público-privada, ¿no? La cuestión que deben analizar hoy, con esto termino, las administraciones públicas, si están cumpliendo el rol que ellas deben tener en este modelo colaborativo, si realmente son los funcionarios, los gestores que dirigen las entidades públicas, verdaderos colaboradores de la inversión privada, ¿no? Muchas gracias. A usted, doctor. A continuación, continuamos con la doctora Maite Quiñones, quien desarrollará el tema, los principales aspectos que han sido objeto de controversia en los casos de APP y los que probablemente vendrán. La doctora Maite Quiñones es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster en Derecho por la Universidad de Harvard, miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de AmCham, Perú, y vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción, profesora de la Universidad del Pacífico y socia de Quiñones Alaiza Abogados. Con ustedes, la doctora Maite Quiñones. Doctora, su micro está apagado, por si acaso. Ahora sí, disculpen. Sí, Buenos ahora la días a escuchamos. todos. Ahora sí me oyen. Bueno, en primer lugar quería agradecerle a LIPA por esta oportunidad de compartir con distinguidos y apreciados colegas comentarios en relación con el futuro, los retos y las oportunidades de las asociaciones público-privadas.
yo quería centrarme en esta mañana en las controversias, en ciertas controversias que se han dado recientemente en el caso de APPs, en particular en el caso de contratos de concesión. Creo que todos los abogados sabemos que cuando hay crecimiento, tenemos trabajo con nuevas inversiones. Y cuando más bien hay problemas económicos, y definitivamente el Perú está entrando en una fase de recesión como consecuencia de la pandemia, lo que hay no son inversiones, sino son controversias, o hay menos inversiones y más bien el trabajo de los abogados está más vinculado a las controversias. Y además, justamente cuando hay problemas económicos y cuando hay crisis, tenemos mayores problemas sociales, mayores problemas políticos, y eso es fuente de una serie también de controversias, y quería comentarles un par de ellas bastante recientes. Vamos a ver si... Ahí está. En primer lugar, y creo que es uno de los elementos que contribuyen a la cantidad, perdón, que es uno de los elementos que contribuyen a la cantidad de controversias que se dan en el caso de concesiones eléctricas, es el hecho que en las asociaciones público-privadas estamos hablando de contratos de largo plazo, son contratos que tienen un máximo de hasta 60 años, usualmente están en el orden de los 30 años, y por lo tanto, a lo largo de esa larga vida del contrato, se presentan pues una serie de controversias, máxime teniendo en cuenta que este tipo de concesiones tienen una alta sensibilidad política porque están vinculados a servicios esenciales, porque están vinculados a infraestructura pública. Y en esa línea, uno de los grandes mecanismos que fue recogido por el artículo 63 de la Constitución, y en particular también por la ley de concesiones y actualmente la ley de APPs, el decreto legislativo 1362, es la posibilidad de someter las controversias en el caso de concesiones y APPs a arbitraje, y eso ayuda a mitigar justamente este riesgo político, porque existe la tranquilidad de que va a haber un tribunal independiente y neutral de las partes, es decir, tanto de privados como del Estado, para resolver cualquier disputa que se suscite en relación con la interpretación, ejecución o validez del contrato de concesión. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo quisiera comentarles en primer lugar además un laudo muy reciente que acaba de darse en el CIADI. Voy a tratar de minimizar ahí está. Un laudo muy reciente que acaba de darse ahora en el CIADI, que es el caso de Rutas de Lima contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. El laudo ha sido expedido el 11 de mayo del 2020 y además con un tribunal de primer nivel, Alexis Moore, Antonio Hierro y Elvira Martínez Coco. Y este laudo es un caso, en este laudo se trata de un caso muy interesante, y además el análisis que hace el tribunal es particularmente interesante para futuras controversias. ¿Cuál es el caso? En el año 2012, la Municipalidad Metropolitana de Lima adjudicó la ejecución y explotación del proyecto Vías Nuevas de Lima a un consorcio que luego constituyó la empresa Rutas de Lima. El contrato de concesión se celebró en el año 2013, se trata de una concesión autosostenible, es decir, no tiene cofinanciamiento estatal, y además a título oneroso, porque en el contrato estaba previsto que el 4% de los ingresos derivados de los peajes iban a ser un recurso para la Municipalidad Metropolitana de Lima. Como todos conocemos, en enero del año 2017 se suscitaron una serie de protestas en contra de la instalación de la nueva unidad de peaje Chillón. Justamente las fotos que yo mostraba en la diapositiva anterior muestran el nivel de estas protestas sociales que terminaron incluso afectando a bienes de la concesión. Los pobladores de Puente Piedra protestaban porque tenían que pagar un peaje elevado para entrar y salir de sus casas e ir a sus centros de trabajo. Toda esta situación social
llevó a la Municipalidad de Lima a suspender la nueva unidad de peaje Chillón y luego finalmente a disponer su remoción en el mismo enero del 2017, lo que impidió a la empresa la cobranza de las tarifas. No siendo posible que llegasen a un acuerdo, a pesar de que en el contrato de concesión había una cláusula específica sobre las obligaciones que tenía la municipalidad en el supuesto que hubiesen protestas sociales en relación con las nuevas unidades de peaje. Como no se pudo llegar a un acuerdo, Rutas de Lima inició un arbitraje ante el CIADI. Perdón, no ante el CIADI, sino bajo las reglas UNCITRAL, es un arbitraje ad hoc. Un arbitraje internacional en el que acusó justamente a la Municipalidad de Lima de no haber cumplido con su deber de mantener el orden social ante estas protestas, ni haber cumplido con su deber de compensar a Rutas de Lima por no percibir las tarifas, los peajes que tenía derecho en esas unidades de peaje, la existente y la nueva del Chillón. ¿Qué cosa es lo que contestó la Municipalidad de Lima en este caso? Que el derecho a implementar esta nueva unidad de peaje nunca se materializó porque Rutas de Lima habría incumplido la ejecución de las obligatorias, y alegó también que hubo un supuesto de fuerza mayor, es decir, que estas protestas fueron las que llevaron a la imposibilidad de instalar el peaje y que no había un incumplimiento de la municipalidad, sino una imposibilidad sobreviniente. Pero además la municipalidad reconvino y solicitó la nulidad del contrato de concesión, de todas las adendas y de todas las actas de acuerdo. Y los dos argumentos que utilizó la municipalidad para demandar la nulidad del contrato fue corrupción. Rutas de Lima inicialmente era 100% de Odebrecht, posteriormente Odebrecht transfirió el 75% de la titularidad de esta empresa a terceros. Y entonces lo que sostenía la Municipalidad de Lima acá es que este contrato era nulo porque había evidencias de corrupción, tanto para que se les adjudicase el contrato, que lo vinculaban con toda la campaña de la revocatoria de Susana Villarán, como con posteriores suscripciones de adendas y actas de acuerdo. El otro argumento que utilizó la Municipalidad de Lima para alegar que este contrato de concesión era nulo es porque no había cumplido con obtener una opinión favorable del Ministerio ni para su suscripción ni para posteriores adendas. Hay una exigencia en el artículo 9.3 de la que entonces era la Ley de Asociaciones Público-Privadas que se requería la opinión favorable del MEF a cualquier proyecto de contrato de APPs. ¿Qué fue lo que sucedió en relación con estos temas? El tribunal arbitral llegó a las siguientes conclusiones. En relación con las alegaciones de corrupción, el tribunal desestimó las alegaciones de la Municipalidad de Lima por varias razones. En primer lugar, porque a pesar de haber transcurrido 3 años, sostiene el tribunal, se encontraba en un estado muy preliminar las investigaciones en relación con los actos de corrupción expresamente alegados. De hecho, Jorge Ramírez, que en ese momento era el procurador anticorrupción, participó también en las audiencias de este arbitraje. Agrega además el tribunal que luego de haberse conocido los hechos de corrupción de Odebrecht, la propia municipalidad continuó sosteniendo una serie de reuniones de negociación ordinarias con la Municipalidad de Lima para alcanzar un acuerdo amistoso en relación con esta nueva unidad de peaje de Chillón, lo que evidenciaría que para la propia municipalidad, hasta el momento en que la demandaron, no habían causales de nulidad del contrato, porque se buscaba llegar a un acuerdo. Y finalmente un elemento que es de particular importancia para el tribunal, y creo que es muy importante además tener en cuenta para otros casos que pudieran haber similares, es que el tribunal encuentra que existe asincronía, es decir, que no existe concordancia entre los tiempos en los que se evidencian coimas
vinculadas al proceso de revocatoria de Susana Villarán y la adjudicación de los contratos de concesión y la suscripción de las adendas. En relación con este punto, lo que dice el tribunal es lo siguiente: no es suficiente para que un tribunal arbitral anule un contrato que existan indicios según los cuales una parte o sus representantes hizo en algún momento pagos ilícitos a funcionarios públicos. También tiene el tribunal que estar satisfecho de que estos actos de alguna manera se relacionan con el contrato suscrito entre las partes y bajo el cual ejerce su jurisdicción. Entonces, en conclusión, el tribunal no niega que existieron actos de corrupción de Rutas de Lima en relación con este contrato. Lo que el tribunal sostiene es que esos actos de corrupción, lo que no se acredita es que esos actos de corrupción estuvieron vinculados con la adjudicación del contrato y con la celebración de determinadas adendas, y por lo tanto no encuentra una causal para anular el contrato de Rutas de Lima. Por otro lado, y este es otro argumento interesante porque además ha afectado a muchísimas concesiones municipales, en relación con la nulidad virtual del contrato de concesión por no haber contado con la opinión favorable del MEF, lo que el tribunal arbitral concluyó es lo siguiente: que no toda norma imperativa o inderogable necesariamente es una norma de orden público. O sea, en otras palabras, lo que el tribunal considera es que efectivamente, porque las municipalidades en algún momento han alegado que no les resultaba de aplicación esta norma de la ley de APPs, en razón de su autonomía, el tribunal considera que sí, que les resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 9.3 en relación con la obtención de la opinión favorable del MEF. Reconoce además el tribunal que esta era una norma imperativa, pero el tribunal hace una distinción, y de hecho este es un tema que es bastante farragoso, lamentablemente, en la doctrina y jurisprudencia nacionales. El tribunal hace una distinción entre lo que son normas de orden público y lo que son normas imperativas, y dice, evidentemente, toda norma de orden público es una norma imperativa, pero toda norma imperativa no necesariamente es una norma de orden público. Y por ese motivo, el tribunal concluye que, aunque el artículo 9.3 del decreto legislativo 1012 deba ser considerado como una norma imperativa, no es de orden público según el derecho peruano y por lo tanto no está sujeto a acción por nulidad virtual con base en el artículo 5 del título preliminar del Código Civil y del artículo 219, numeral 8 del mismo cuerpo legal. Entonces esa es la conclusión a la que llega el tribunal, y además agrega, y acá aplica la teoría de los actos propios expresamente, que no se le podría, que en el supuesto negado que el artículo 9.3 del decreto legislativo 1012 fuese una norma de orden público, así lo dice expresamente, no se le podría permitir a la municipalidad, sin quebrar gravemente el principio de buena fe, invocar la falta de notificación del proyecto de contrato al MEF a la suscripción de este para solicitar hoy que se declare la nulidad del contrato, porque justamente la municipalidad era la obligada a tramitar esta opinión favorable del MEF. La municipalidad no lo hizo, y la municipalidad además, así lo dice el tribunal, expresamente declara en su contrato de concesión que había cumplido con todas las formalidades y con todas las normas aplicables para la celebración del contrato. Con lo cual el tribunal concluye que sería contrario a la buena fe que, habiendo incumplido la municipalidad una obligación de su cargo, después le invocase para poder demandar la nulidad. Es bien interesante porque varios de estos temas afectan a varias controversias que hoy en día pueden estar dándose o las futuras, ¿no? Entonces, finalmente, en su laudo del 11 de mayo del 2020, es decir, hace un mes, el tribunal concluyó que las protestas sociales, no constituyen un evento mayor, de fuerza mayor, que impida a la empresa solicitar una compensación por las tarifas dejadas de percibir. Reconocía, solamente acá una precisión, reconocía que era un evento de fuerza mayor, pero lo que pasa es que en el contrato expresamente el supuesto... Hola. Sí, ya la volvemos a escuchar, doctora. Perdonen,
se cortó la... Oye, te fuiste como Fueron 30 segundos. Me fue como 30 segundos. Sí, más o Estaba menos. esta diapositiva, ¿verdad? ¿La Sí. pueden ver? Ok. Sí, ahora sí. Bueno, problemas tecnológicos. Entonces, no, lo que les quería comentar en relación, y ya terminando este caso de Rutas de Lima con la Municipalidad Metropolitana, que este es un contrato en el cual expresamente las partes habían excluido el caso de protestas sociales vinculadas a la instalación de nuevos peajes de la definición de fuerza mayor. Y por ese motivo el tribunal dice, bueno, en rigor es una fuerza mayor, pero las partes decidieron sacarlo, excluirlo del concepto de fuerza mayor, y es perfectamente válido que contractualmente suman los riesgos vinculados a un supuesto de fuerza mayor, y finalmente por ese motivo ordenó a la Municipalidad de Lima asumir un pago de alrededor de 67 millones de dólares por concepto de indemnización vinculado justamente a estas instalaciones de peaje en Chillón. El segundo caso que quería comentarles más brevemente, y nuevamente acá vemos cómo el tema de licencia social, de protestas sociales, es un tema recurrente lamentablemente en nuestro país en diferentes sectores, incluidas las asociaciones público-privadas, y en mi opinión también van de la mano con un diseño contractual, ¿no? Donde se instalan los peajes, o sea, cómo se organiza, se diseña la instalación de las estaciones de peaje y todo lo demás que terminan suscitando estos problemas sociales. Es el caso recientemente presentado, se ha presentado la solicitud de arbitraje el 10 de junio, es decir, hace pocos días, en CIADI, que es el caso que ha iniciado de Viandes contra la República del Perú. Nuevamente vemos acá que este es el famoso tema del peaje de Ticlio, ¿no? Y estas son las fotos justamente de todas las protestas sociales que se dieron en su momento cuando se quiso implementar este peaje. En el caso de Viandes fue adjudicataria del contrato de concesión en el año 2010 para operar el tramo 2 de la carretera Irsa Centro. En el 2018, cuando justamente se instaló el peaje, el cobro del peaje de Ticlio, se inició el cobro del peaje en Ticlio, se iniciaron las protestas sociales. Se bloqueó la carretera central para impedir la instalación de la respectiva garita. Ante ello, el concesionario solicitó la suspensión de las obligaciones contractuales. Ocitran emitió una opinión favorable a la suspensión de esas obligaciones y también finalmente emitió una opinión estableciendo que el Ministerio de Transportes estaba en la obligación de compensar a Deviandes si el orden no se restablecía en el plazo de 6 meses, de acuerdo a lo pactado en el contrato de concesión, porque eso es lo que establecía el contrato de concesión. Finalmente, el Ministerio no estuvo en capacidad de restablecer ese peaje ni de restablecer el orden social 6 meses después. Tampoco se pudo llegar a un acuerdo en relación con el pago de la compensación y De Viandes ha presentado una solicitud de arbitraje en el CIADI. Y entonces acá lo que es interesante es que vemos un caso en el cual creo que el Estado peruano, en mi opinión, se va a encontrar ante una situación muy difícil, porque por un lado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha llegado a un acuerdo sobre la compensación, pero otra entidad del propio Estado peruano, como es Ocitran, que es el regulador, y opinó diciendo, con sujeción a lo estipulado en el contrato de concesión, que existía una obligación de compensar a el concesionario. Entonces es un caso en el cual, y acá yo sí regresaría a la exposición de Carlos hace un momento, en el cual, por ejemplo, este es un caso en el cual simplemente el Estado ha preferido litigar hasta el final, a pesar de que, sin conocer mayores detalles del caso que los que se han dado en la prensa, no existirían muchas razones para que el Estado no compense al concesionario por la pérdida de ingresos derivados de instalar este peaje en Ticlio y de cumplir pues, con sus obligaciones contractuales, ¿no? Doctora, Entonces, disculpe, le queda un minuto para poder finalizar, disculpe. Ok, entonces con lo que quiero acabar y de repente pidiéndoles un par de minutitos de yapa,
aprovechando que tuve un problema tecnológico, y para cerrar, porque justo lo que quiero comentarles es lo que se viene. Y lo que se viene, en mi opinión, es evidentemente todos los problemas, todas las afectaciones al equilibrio económico derivados de esta, no solo de esta pandemia, sino en particular de las normas legales que declararon la situación de emergencia nacional como consecuencia de esta pandemia. Entonces, evidentemente, estas normas han obligado al cierre de prácticamente todos los servicios y empresas, salvo algunos servicios esenciales, pero evidentemente algunas de las concesionarias han terminado particularmente afectadas, ¿no? Yo solamente quise mencionar acá y analizar además las diferentes estructuras de cada contrato: aeropuertos, transporte terrestre y energía. O sea, en aeropuertos es indudable que los aeropuertos han cerrado las fronteras, se han cancelado todos los viajes y todos los vuelos, y entonces evidentemente los aeropuertos han tenido una reducción de ingresos significativa, ¿no? Y todos estos contratos contienen cláusulas de restablecimiento del equilibrio económico. En el caso, por ejemplo, del aeropuerto Jorge Chávez, esta cláusula se activa cuando se produce una reducción del 15% de los ingresos brutos o un aumento del 15% de los costos y gastos. Acá ha habido reducción de ingresos, evidentemente va a haber incremento de gastos como consecuencia de la implementación de los protocolos sanitarios. Entonces, yo creo que uno de los temas que se va a venir con relativa frecuencia es el caso de las controversias vinculadas al restablecimiento del equilibrio económico, ¿no? Lo mismo en casos como la línea del metro. Y por otro lado, tenemos otro paquete de contratos, como en el caso de las concesiones en el sector energía, que si bien también contienen una cláusula de restablecimiento del equilibrio económico, contemplan ingresos garantizados, al igual que en el caso de concesiones cofinanciadas. Entonces, en esos casos, por ejemplo, en el caso de las concesiones de energía, los ingresos garantizados anuales te llevan a que si baja la demanda, como pasó en el sector eléctrico o en el consumo de gas natural, y por lo tanto, lo percibido por el concesionario no alcanza los ingresos garantizados, o Sinermin está en la obligación de incrementar la tarifa para cubrir la diferencia. Entonces lo que vamos a vivir es en una situación en la cual, si aplicamos los contratos como están previstos, probablemente vamos a ver incrementos significativos de las tarifas eléctricas como consecuencia de la aplicación de estas cláusulas de ingresos garantizados, lo que también podría suscitar algunas controversias al respecto, máximo cuando el próximo año tenemos elecciones. Entonces, simplemente acá, estas diapositivas yo las paso rápidamente, que es simplemente la diferencia entre fuerza mayor, que te permite que no se te atribuya responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones, y otra es la cláusula de restablecimiento del equilibrio económico, por cambios en la ley que te permite justamente la compensación a la que tendrías derecho como consecuencia de las normas vinculadas a la emergencia, a la situación de emergencia nacional. Y finalmente, y evidentemente sobre eso no voy a comentar mucho más, yo me imagino que Diana va a hablar un poquito más sobre esto cuando venga. Evidentemente, otro tema que todos estamos esperando que se venga es las demandas como consecuencia pues de esta ley tan iluminada del Congreso, la 311018, que suspendió el cobro de peajes como consecuencia de la emergencia, e incluso declararon que la suspensión establecida en el presente artículo no causará ni generará derecho compensatorio. Entonces el el Congreso ha decidido que uno puede confiscar a la gente sin derecho confiscatorio, se pueden incumplir los contratos sin derecho compensatorio alguno, y ha decidido que el artículo 62 de la Constitución Política no tiene ninguna validez, ¿no? Evidentemente hasta el propio OCITRAN ha reconocido que esta ley es contraria a nuestro marco legal, e inclusive el Poder Ejecutivo ha presentado una demanda de inconstitucionalidad de la ley de peajes, que ha sido admitida por el Tribunal Constitucional.
Entonces acá vamos a tener una situación que si uno va también a una demanda en CIADI, va a poder decirle al tribunal CIADI, miren señores, o sea, esto lo ha hecho el Congreso y el propio Poder Ejecutivo, el propio regulador, está cuestionando esto como una medida absolutamente ilegal, y finalmente una ley como la que ha aprobado el Congreso lo que va a llevar, el efecto que va a tener, es que el propio Estado peruano, en lugar de destinar recursos para mejorar el sector salud, que está tan necesitado, va a tener que utilizar recursos para compensar a los concesionarios por este tipo de actos arbitrarios que, Dios quiera, no se repitan en el futuro. Con esto yo agradezco la paciencia y los minutos extras que me han regalado, y le cedo la palabra a Diana, me parece, ¿verdad? Que le toca. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Efectivamente, continuamos con la participación de la doctora Diana Briones, quien desarrollará el tema la credibilidad del sistema de APP y los retos y oportunidades que se enfrentan en la actualidad. Diana Briones es abogada por la Universidad de Lima, cuenta con una maestría en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona, es asociada senior del estudio Rodrigo Elías y Medrano Abogados. Sus áreas de práctica son energía, infraestructura, concesiones, regulación de servicios públicos y arbitraje. Con ustedes la doctora Diana Briones. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a LIPA por esta oportunidad. Esta mañana les hablaré sobre la credibilidad del sistema APPs y los retos y oportunidades en la actualidad. Creo que voy a recoger algunas ideas que han desarrollado Carlos y Maite, y bueno, las voy a enfocar en este tema. A medida que las poblaciones y las economías crecen, la demanda por infraestructura suficiente, de calidad, equitativa y respetuosa al medio ambiente incrementa. Esto ha sido reconocido expresamente por nuestro presidente Martín Vizcarra en la presentación del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del año 2019, el PNIC, en el que comentaba que es un objetivo convertir al Perú en un país desarrollado y que para ello era necesario cerrar la brecha de infraestructura, entre otras cosas. Lamentablemente estamos un poco lejos de alcanzar esa meta. Como revelan estudios de la Universidad Pacífico, incluidos en este documento que les comento, el PNIC 2019, la brecha de infraestructura de corto plazo para el Perú, que se estima para los próximos 5 años, supera los 100.000 millones de soles. Y la brecha de infraestructura de largo plazo, prevista por un periodo de 20 años, supera los 360.000 millones de soles. Entonces, ante esta realidad, el Ejecutivo a inicios de este año, en enero, hizo un diagnóstico de la situación y manifestó su intención de impulsar el sistema de APPs y darle una nueva promoción. De hecho, concretamente en declaraciones del MEF, se expuso la siguiente realidad. En el año 2017, Proinversión adjudicó 12 proyectos de APP. En el año 2018 adjudicó 8, por un monto de inversión bastante superior. Sin embargo, en el año 2019, Proinversión adjudicó solo 4 proyectos, por poco más de 400 millones de soles. Estos resultados erráticos, evidentemente, afectan de forma muy significativa la credibilidad en el sistema, tanto respecto al ámbito privado como al ámbito público. Entonces, ¿qué se hizo? A inicios de este año se planteó un plan de acción con objetivos específicos y realistas. Se propuso un plan para el año 2020 y 2021, en virtud del cual se quería adjudicar 6 proyectos de APPs en el año 2020 y 7 proyectos adicionales en el primer semestre del año 2021, por un monto de inversión que superaría los 2.000 millones de dólares. Y además se quería alcanzar la declaratoria de interés en 10 proyectos adicionales durante el año 2020 por un monto de inversión superior a los 3.000 millones de dólares. Sin embargo, lamentablemente creo que ante la situación actual va a ser complicado que alcancemos esos objetivos, pero no solo eso, sino que el reto en la actualidad se ha multiplicado, porque además de tener que trabajar muy intensamente en salir del estancamiento que venimos arrastrando hace años en el mercado de las APPs, ahora también hay que combatir los impactos negativos derivados de 2 elementos, 2 situaciones. Primero, la sobreregulación y la incertidumbre jurídica que se ha creado a partir de todas las medidas emitidas por el gobierno peruano en el marco del estado de emergencia. Y además, por los actos del gobierno de la República, que todos conocemos y que se manifiestan, por ejemplo, en la emisión de la Ley 3-1018, que declara la suspensión de los peajes sin derecho a compensación para los concesionarios, también en el proyecto de Ley General de Peajes, también en los diversos proyectos de reforma constitucional que incluyen además una reforma específica al artículo 62.
¿Por qué es tan relevante hablar de estos temas y por qué es tan relevante trabajar en resolver los problemas que se derivan de estos? En mi opinión es trascendental entender la situación que atravesamos a la fecha y que el Estado reconozca que hay que trabajar intensamente en ello y resolverlos porque inciden directamente en un problema fundamental de las APPs. Estos tres elementos que comento afectan la adecuada gestión de los riesgos de los proyectos. Y no solo los nuevos, sino también los que están ejecutándose en la actualidad, ¿no? De hecho, un factor determinante para entender cuándo estamos ante un proyecto de APP viable o no, o cómo se eligen los proyectos de APPs que se van a desarrollar, es el siguiente. Las APPs se eligen básicamente en virtud del análisis costo-beneficio y del principio de valor por dinero, que lo que busca es obtener una combinación óptima entre los costos del proyecto y la calidad del servicio y la infraestructura que se va a obtener. De hecho, de esta forma es que elegimos si un proyecto debe realizarse mediante la modalidad de obra pública o mediante la modalidad de APP. Y para esto, para poder identificar los costos y los beneficios asociados a un proyecto, es necesario realizar una evaluación de los riesgos y una debida asignación entre el privado y el público, de forma tal que la parte que asuma el riesgo sea la parte que está en mejor condición de administrarlo, gestionarlo y mitigarlo adecuadamente. Entonces, entrando un poco más en el mundo de los riesgos, que es directamente el mundo que se impacta por estas acciones que les he comentado sobre la sobreregulación, el estancamiento y además los actos del Congreso, podemos identificar dos clases de riesgos de forma general, ¿no? Aquellos riesgos que podemos medir, es decir, sobre los que podemos asignar una probabilidad de ocurrencia en un rango razonable, con antelación o previamente, y hay otros riesgos sobre los cuales no es posible hacer este ejercicio a priori, ¿no? Típicamente en los proyectos de APPs encontramos los siguientes riesgos, voy a mencionarlos muy rápidamente, pero son con los que tenemos que lidiar antes, durante el desarrollo de las APPs. Tenemos los riesgos comerciales vinculados a la obtención del financiamiento, a la tasa de interés, que obtengamos una tasa de interés competitiva, riesgos asociados a la inflación, a la demanda, es decir, que haya suficiente demanda del servicio para que a través del pago por este servicio podamos recuperar la inversión realizada, riesgos en el tipo de cambio, riesgos asociados al diseño, construcción y operación del proyecto, riesgos políticos, con esto me refiero a un cambio en el contexto político o en el modelo político en el que se desarrolla una APP, riesgos regulatorios vinculados a las normas aplicables al proyecto, riesgos geológicos, geotécnicos, ambientales y arqueológicos de mucha incidencia en nuestro país, riesgos asociados a la obtención de predios y levantamiento de interferencias, que también son bastante problemáticos para el desarrollo de proyectos, riesgos sobre la obtención de permisos y títulos habilitantes, riesgos asociados a la ocurrencia de eventos de fuerza mayor, riesgos vinculados al componente social, que como comentaba Maite, también tienen una incidencia muy significativa en nuestro país, y recientemente mucho más, y los riesgos vinculados con la terminación anticipada de los contratos, por ejemplo, por la decisión unilateral del concedente, por la ocurrencia de eventos de fuerza mayor prolongados que impidan la ejecución del proyecto, riesgos asociados al incumplimiento, entre otros. Entonces, ante este universo de riesgos que afectan la evaluación de los proyectos y su desarrollo, tenemos que trabajar muy intensamente en gestionarlos adecuadamente para poder garantizar que los proyectos sean viables. Entonces, corresponde evaluar, controlar, administrar y gestionar aquello que podamos gestionar. Es decir, con eso me refiero a aquellos riesgos medibles, en los que sí hay un trabajo por hacer y sí podemos tener cierta posibilidad de administrarlos. Por lo anterior, yo creo que es fundamental que si el Estado peruano quiere atraer, promover y mantener la inversión mediante la modalidad de APPs en el Perú, tiene definitivamente que controlar aquello que puede controlar, o aquello que puede reducir, que son básicamente los riesgos políticos y los riesgos regulatorios. Esto es, para poder lograr controlar esos riesgos, reducirlos o mitigarlos de alguna manera, es fundamental trabajar en la credibilidad del sistema. Tenemos que recuperar la credibilidad en el sistema de las APPs. ¿Qué se requiere para ello? Yo planteo algunas ideas. Creo que es fundamental tener un marco regulatorio relativamente estable.
Y digo relativamente estable porque, como conocemos, las APPs desarrollan proyectos de largo plazo en industrias de redes, por ejemplo, o en la prestación de servicios públicos, de infraestructura de uso público, que están sujetas a cambios tecnológicos en estos largos plazos, ¿no?, de ejecución de proyectos, sujetos a cambios técnicos, a mayores exigencias medioambientales. Entonces no podemos tener algo rígido. Definitivamente el marco regulatorio tiene que modificarse, pero dentro de un ámbito de estabilidad. Luego también creo que es necesario que este marco regulatorio sea más o menos específico para de este modo restringir las posibilidades de abuso de la discrecionalidad de las entidades públicas. Y ahí menciono al regulador porque es en quien pensamos en general, o primero, pero en verdad me refiero también a todo el resto de entidades involucradas en la vida de un proyecto, ¿no?, que no son pocas. Luego también creo que es fundamental tener instituciones que garanticen el cumplimiento de ese marco regulatorio. ¿Y por qué? Creo que eso es fundamental porque los proyectos desarrollados mediante APPs tienen mayor exposición a estos riesgos y mayor sensibilidad a estos riesgos, ya que por un lado desarrollan inversiones muy significativas con altos costos hundidos, lo cual quiere decir que están mucho más expuestas a un riesgo de, por ejemplo, expropiación por parte del Estado, ¿no? Pensemos en el ejemplo de la línea 2 del Metro de Lima, que tiene una inversión millonaria en la construcción de un túnel. Si mañana más tarde hay una controversia entre el concesionario y el concedente y el inversionista decide irse del país, ojalá que eso no pase, pero bueno, en ese caso no será suficiente que tome 3 o 4 bienes y se vaya. Tiene muchísima inversión literalmente hundida en la construcción de ese túnel. Entonces eso hace muy, muy peligroso la materialización de estos riesgos. Y de otro lado, como comentaba Maite también, las APPs desarrollan proyectos en sectores estratégicos con un alto componente político, porque se trata de la prestación de servicios públicos esenciales para nosotros, o la prestación de infraestructura de uso público, también esencial para la vida de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo continuamos y cómo trabajamos en recuperar la credibilidad de nuestro sistema de APPs? Creo que es básico y necesario fortalecer los mecanismos de control de discrecionalidad de las entidades. También otorgar garantías a la inversión, pero no solo otorgarlas, sino defenderlas. Y en este punto me voy a detener un momento, porque creo que es bien interesante tener en cuenta lo que ha sucedido con las garantías otorgadas a la inversión, ¿no? El contrato ley, por ejemplo, la cláusula de equilibrio económico-financiero, de la que se ha hablado también antes, y la resolución de disputas a través del arbitraje, que son garantías otorgadas a la inversión, pero que creo que últimamente estamos ante un escenario que nos revela que no son tan sólidas o tan útiles como pensábamos o como quisiéramos que sean, ¿no? El primer ejemplo es el del contrato ley. Con la emisión de la ley de suspensión de peajes, que determina la prohibición del cobro, la suspensión del cobro, y además el que el concesionario no podrá cobrar ninguna compensación al respecto, todos pensaríamos que los concesionarios, los inversionistas que tienen un contrato con la condición de contrato ley, que tienen su contrato de seguridades y garantías, estarían cubiertos de este riesgo, pero lamentablemente eso no es así. Estamos confirmando en la práctica que estos concesionarios están teniendo dificultades para poder efectuar los cobros, y además que determinados reguladores están opinando que la ley, mientras esté vigente, debe ser aplicable, incluso contra el contrato ley. Entonces, eso es un grave problema, es una pésima señal y es algo en lo que hay que trabajar inmediatamente. Luego, sobre la cláusula de equilibrio económico-financiero, vemos que en la práctica puede tener problemas serios para ser útil al concesionario. ¿Por qué? Porque los contratos, como mencionaba Maite, tienen un umbral de aplicación que debe ser asumido por el concesionario. Entonces vemos casos en la actualidad en los que para llegar a ese umbral, probablemente el concesionario ya haya quebrado. Entonces, esa garantía, nuevamente digo, no sería útil, o lo útil que quisiéramos que sea. Y luego, por otro lado, hay que entrar en las negociaciones de las que hablaba Carlos, ¿no?, que pueden ser muy largas, y aunque el concesionario y el concedente lleguen a un acuerdo sobre cuál va a ser el mecanismo para restablecer la ecuación económica del contrato, luego esto tiene que ser aprobado por el MEF y probablemente no prospere. Entonces, una vez más nos quedamos sin una garantía útil en la práctica, ¿no? Y luego, finalmente, sobre el arbitraje, tengo algunas ideas que me parecen interesantes
trabajar en defender esta garantía. La primera es que vemos a nivel nacional, pero a nivel internacional también creo yo, un incremento en el número de controversias. Esto puede deberse, como decía Maite, el ciclo económico, ¿no? Que hay menos crecimiento y esto fomenta el surgimiento de controversias. Es interesante tener en cuenta que los casos registrados en CIADI, desde el año 98, que es el primero, contra la República del Perú, hasta el año 2016, fueron 15 casos. Pero al año 2017, a la fecha, no han transcurrido 4 años completos y ya tenemos 13 casos, que incluyen muchos proyectos de APPs. Esto es interesante y en mi opinión nos revela que las otras garantías o los otros mecanismos a los que se debe ir antes o primero para resolver las disputas, para viabilizar los proyectos, no están funcionando, no están siendo útiles para los concesionarios y entonces se ven en la necesidad de terminar en un arbitraje. Esto nos revela que tenemos que trabajar en algo para no llegar a este punto, ¿no? Luego también otra cosa interesante y preocupante es que hemos visto entidades públicas concedentes acudir al Poder Judicial para solicitar medidas cautelares, desconociendo, rechazando, cuestionando la jurisdicción internacional a la que el Estado peruano se ha comprometido. Esto es muy peligroso y creo que revela el socavamiento de estas garantías, ¿no? Y luego, finalmente, a principios de este año se modificó la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, imponiendo costos adicionales a los concesionarios que quieran llevar adelante un arbitraje contra el Estado, y específicamente cuando quieran solicitar una medida cautelar, ¿no? Ese también es un problema que afecta la garantía de resolver las controversias mediante un arbitraje. Ya no sería útil ni eficaz en los casos concretos, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Yo creo, sinceramente, que tenemos que recuperar la legitimidad del modelo. Creo que todos somos testigos de que en la actualidad hay una desconfianza muy, muy grande, muy pública respecto del modelo de APPs y de la inversión privada en general, y tenemos que trabajar en ello porque la sociedad civil y los políticos son elementos clave para que los proyectos por APPs sean exitosos. Entonces, ¿cómo continuamos? Propongo un poco una visión optimista, en virtud de la cual, a través de estas 4 ideas, creo que podemos recuperar la credibilidad del sistema APPs y podemos trabajar de mano esta herramienta para salir adelante. La primera idea que propongo es comprender el contexto. El Perú necesita inversión pública, inversión privada y espacios de colaboración público-privados, ¿no? La capacidad del Estado es limitada, creo que todos lo conocemos, pero ahora lo estamos padeciendo, y ante ello corresponde reconocer que la participación de la inversión privada es fundamental en condiciones normales, pero que ante el contexto económico que enfrentamos se torna imprescindible. Luego, la segunda idea es que debemos comprender las oportunidades que tenemos al frente. Las APPs pueden contribuir con muchísimos beneficios a nuestro país. Aportan fondos adicionales, no afectan el presupuesto público, atraen ideas innovadoras, experiencia, perspectiva de largo plazo, entre otros muchos beneficios. Sin embargo, no son la solución a todo. Las APPs también tienen problemas, y por eso es necesario que el Estado fortalezca sus capacidades para planificar, evaluar y seleccionar proyectos para que llevemos adelante buenos proyectos. Eso va a permitir recuperar la credibilidad hacia el sector privado, pero también hacia la sociedad. Y en esa misma línea yo creo que es bien necesario hacer una evaluación integral del contexto y establecer prioridades realistas, probablemente abordando proyectos en sectores tan necesitados como la salud y la educación, ¿no? Luego, como tercera idea, creo que es necesario comprender el reto que enfrentamos. Las APPs desarrollan proyectos complejos por muchos factores, pero uno de los factores más importantes, en mi opinión, es el que se deriva de su propia configuración legal. Las APPs son desarrolladas mediante 5 fases, cada una con dificultades intrínsecas, y dentro de las cuales hay interacciones con una serie de entidades públicas involucradas. Esto incrementa sustancialmente las interacciones entre el privado, el público y los entes públicos entre sí, y yo creo que incrementa sustancialmente el riesgo político y el riesgo regulatorio, desde la conceptualización del proyecto hasta la finalización de su ejecución. Esto es 20, 25, 30 años después, es decir, mucho tiempo después, ¿no? Hay muchas entidades involucradas en la vida de un proyecto.
En esta diapositiva propongo un resumen que traslada las 5 fases de un proyecto de APPs. Diana, me disculpas, te queda un minuto Sí, para que puedas terminar. es Gracias. es la penúltima. Gracias. Esta diapositiva, disculpen, resume las 5 fases de una APP en estos 3 rubros, y aquí se revela cuántas entidades públicas están involucradas en cada uno de estos momentos, ¿no? Tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas, Preinversión, la entidad titular, que puede ser un ministerio, un gobierno regional y una municipalidad, luego se suman los organismos reguladores, luego se suman las entidades sectoriales, para la obtención de permisos, etcétera. Además hay que sumar al Sistema Nacional de Control, y recientemente también es un ente que nos preocupa, el Poder Legislativo, o que nos preocupa más, digamos. Entonces, bueno, para terminar, la última idea que propongo es, luego de haber hecho lo anterior, trabajar para superar el reto, ¿no? Uno de los mayores retos actualmente que enfrenta nuestro país es la crisis institucional y la desconfianza respecto al sistema, tanto por parte de los ciudadanos como por parte de los inversionistas, ambos elementos clave para el éxito de los proyectos de APPs. Entonces, tenemos que trabajar en esto de forma urgente y muy necesaria para que todos los peruanos podamos disfrutar de los beneficios de las APPs como una herramienta de inversión y desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti. A continuación, contamos con la participación del doctor Rodolfo Miranda, quien nos comentará sobre el APP en materia de agua, una rápida mención a las APP hidráulicas y de servicios sobre los problemas y perspectivas, oportunidades y riesgos. Rodolfo Miranda es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con un máster en arbitraje internacional, es profesor de arbitraje en la Universidad de Piura y de la Cámara de Comercio de Lima, ESAN, es socio de Miro Quesada Abogados. Sus áreas de práctica son arbitraje, asociaciones públicos-privadas, derecho de la construcción, contratos estatales y civiles. Con ustedes, el doctor Rodolfo Miranda. Rodolfo, ¿estás con el audio silenciado? Ahora, Ahora sí. Perfecto. ya. Amigos, buenos días. Lo que ocurre es que justo al lado de mi casa, ya por producto de la reactivación, ya se están reanudando actividades económicas y hay un hotel que están construyendo cerca. Así que, ¿está bien, José, por favor, con el audífono? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Rodolfo. Ya, buenísimo. Yo voy a hablar de agua y de APPs, más de agua que de APPs, porque en realidad no quiero circunscribir mi presentación a APPs, sino quiero hablar un poco de algunos temas del agua, y tampoco definitivamente, lamentablemente, no me va a alcanzar el tiempo para hablar de todo, pero quiero felicitar a mis colegas, a los colegas que me han precedido, a Diana, a Maite y a Carlos, coincido plenamente con ellos, y yo voy a más o menos resumir lo que ellos han dicho, pero digamos, de una perspectiva más sectorial. En primer lugar, quiero hacer una cita de un cliente con el cual trabajé, que además fue gerente general de una empresa pública de agua en Argentina, que se llama Rogelio Savit, y dice: los servicios de agua y saneamiento son fundamentalmente servicios de salud y de medicina preventiva. Cuando hay agua potable, cuando hay cloacas, evitamos enfermedades, y evitando enfermedades, evitamos muchos costos en medicina, en médicos y en hospitales. Yo creo que esta coyuntura COVID-19 ha puesto en entredicho todas las deficiencias de infraestructura que tenemos en el Perú. Por ejemplo, hasta marzo de este año solo había 250 camas UCI, y entiendo que ahora hay 1000. Una cama UCI aproximadamente cuesta $70.000, y nos damos cuenta que a pesar del crecimiento económico, el Perú no ha hecho mucho por infraestructura. Y probablemente hay mucho de cuestiones que Carlos ha comentado, como que problemas de entrega de terrenos, de infraestructura, y el famoso riesgo punitivo, que son justamente las cosas que nos están frenando. Quiero empezar mi exposición con unos cuantos números. En primer lugar, el agua no nos llega por arte de magia, pero al menos que en tanto recurso hídrico potencial tenemos, porque Perú no tiene el 2% de la población del mundo, pero sin embargo Perú tiene el 1.85% de agua dulce del mundo. Hoy por hoy hemos mejorado bastante en cuanto a acceso, y tenemos que el 85.4% de los peruanos tenemos agua en nuestra vivienda, y tenemos que el 89.7% de los peruanos tenemos agua en la red pública. O sea, quiere decir que el 10% se abastece de camiones cisterna o de otros mecanismos de repente centralizados, pero que no llegan a su vivienda. El 77% de los peruanos
solamente tenemos alcantarillado. Si nos damos cuenta, hay una brecha entre alcantarillado 77 y agua casi 90. ¿Cuántas APPs tenemos en materia de servicios públicos domiciliarios? 0. La única que teníamos, que fue la de Tumbes, fue terminada por el Estado peruano en el año 2018 por un incumplimiento en la renovación de las garantías de fiel cumplimiento. ¿Cuáles son los factores que entrampan las inversiones en materia de agua, tanto en APPs como en otras modalidades? Voy a hablar de solamente 2, porque en realidad de seguro hay muchos más. En primer lugar, quiero hacer mención a un relato de Garrett Hardin, que se llama La tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes es una historia en la cual es una historia de los pastores. Los pastores no tenían costos para ir a pastar, y primero empezaban a ganar plata, un montón de plata, porque mis vacas, mis ovejas iban a pastar, y perfecto, me hice millonario, tuve mi empresa ganadera, y al cabo de 10, 15 años ya no hay pasto. Yo creo que lo que está ocurriendo con el agua es más o menos parecido a lo que está ocurriendo con la tragedia de los comunes. Creemos que el agua, porque tenemos el 2% de agua dulce en el mundo, creemos que el agua es un recurso que no es escaso, pero el agua, si bien el agua como tal no es escasa, porque hay mar, hay lagos, hay lluvias, etc., el agua que nos llega a los domicilios sí resulta escasa. Y además de resultar escasa, hay un gran problema que yo creo que es lo que está trabando gran parte de las inversiones en cualquier tipo de proyecto, entiéndase proyecto domiciliario, proyecto de servicios a la industria, proyectos de agua minera, o los famosos proyectos hidráulicos de riego. Y el problema está en el precio del agua insuficiente. Con cargo a mencionarlo en otra charla más en detalle, el problema está en que los usuarios de niveles de agua encima del mínimo de metros cúbicos necesarios para una familia, que es 12 metros cúbicos de agua al mes, están pagando poca plata por el agua. Y les quiero poner un solo ejemplo. Basta googlear, estimados amigos, para darnos cuenta de esta triste realidad. El metro cúbico de agua que nosotros le pagamos la tarifa a Sedapal es 2,83 soles. Y el metro cúbico de agua, cada metro cúbico son 1000 litros. Y el metro cúbico de agua que pagan las personas de los cerros es 15 soles el metro cúbico. Claro, ciertamente hay costos de acceso impresionantes, como los camiones cisterna y todo, pero yo creo que como sociedad es inconcebible, primero desde el punto de vista moral, que una persona pobre pague 15 soles por metro cúbico de agua, y segundo, obviamente antes de preparar esa charla he conversado con distintos amigos del sector agua, y segundo, que se evidencia que probablemente esos 3 soles metro cúbico que pagamos por agua, si lo multiplicamos por 12 metros cúbicos, que es lo que consumimos al mes, es una tarifa de 66 soles, o digamos 80 o 90 soles el agua. El teléfono nos cuesta 150 soles. La electricidad, por lo menos yo pago más o menos 250 soles en mi casa. Entonces, estamos pagando 60 soles por el agua y 250 soles por la electricidad y más o menos 150 soles por el teléfono. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que al tener un precio bajo, estoy hablando de las personas que sí pueden pagar, y me incluyo ciertamente en ese grupo de personas, gracias a Dios, que las personas que sí pueden pagar no están pagando el precio correcto. Entonces ahí se va a generar el fenómeno de la APP autofinanciada y la APP cofinanciada. La APP cofinanciada, como ustedes conocen perfectamente, es la APP en la cual el Estado tiene que poner recursos para que ese contrato sea viable. En cambio, la APP autofinanciada es la APP que con los propios flujos del negocio, del proyecto, se autoabastece. Entiéndase una planta de tratamiento, entiéndase un servicio público domiciliario, etc. Entonces, estamos condenados a que, como dice el jurista argentino Óscar Aguilar Valdés, que es un jurista que se los recomiendo leer, que es un jurista que trata mucho de financiamiento de infraestructuras públicas, estamos condenados a que la infraestructura pública en agua la paguen los tributos y no las tarifas de agua. Entonces, ¿cuál es el objetivo que el Estado peruano debe ir, y yo creo que en realidad esta es una de las madres del cordero, es elevar el precio del agua para las personas que realmente sí podemos asumirlo, para que los proyectos de agua sean o menos cofinanciados o totalmente autofinanciados.
Probablemente es un poco idílico pensar que un proyecto de agua sea totalmente autofinanciado porque la inversión en infraestructura es muy grande. Como dijo Diana, hay mucho costo hundido, literalmente hundido porque está debajo de la tierra. Pero si nosotros logramos aumentar las tarifas, vamos a necesitar menos impuesto y más tarifa. ¿Y eso en qué va a repercutir, estimados amigos? En que se va a poder hacer más proyectos de agua. Yo creo que ese es un primer punto creo que es el primer punto clave para que haya agua. En segundo lugar, quiero citar a mi amigo Carlos, que habló sobre el riesgo punitivo. Y yo creo que ese es un factor muy en contra que le juega a APPs en general y a las inversiones de agua en particular. A pesar que la ley de APPs establece expresamente que las decisiones de gestión no son revisables por el sistema de control o tienen una revisión limitada, e incluso, si mal no recuerdo, la normativa de APPs establece seguros de responsabilidad civil para los funcionarios de los organismos de promoción de la inversión privada, entre los cuales se incluye evidentemente el emblema proinversión. Yo creo que este riesgo punitivo, administrativo y penal está haciendo que los funcionarios no pongan la firma cuando ellos son conscientes que la deben poner y simplemente esperan el arbitraje, como lo explicó Carlos, como lo explicó Maite. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y además yo creo que hay un tema de riesgo político. Me permito citar el caso Tía María. Obviamente Tía María no es un ejemplo de agua, pero me da la impresión que hay ciertos gobiernos que han asumido con más, digamos, dureza el riesgo político que otros. Entonces, yo creo que cuando el gobierno no asume el riesgo político, lo que ocurre es que los proyectos se caen. Y Maite citó perfectamente el caso de Rutas de Lima, el caso de Viandes. A nivel internacional, por ejemplo, los invito a que lean el laudo Aucoven contra Venezuela, que es un tribunal CIADI que también declaró que las protestas no son un caso de fuerza mayor y no excusan al Estado de aumentar las tarifas. Entonces, y además quiero hablar un poco de la forma de dimensionar los proyectos de APPs que cita este señor Atushi Imi, que es un señor que trabaja en el Banco Mundial. Atushi Imi nos dice lo siguiente. Nos dice que hay una especie de conflicto entre la competencia y las economías de escala. No debemos tratar de sacrificar uno. De repente, si pedimos proveedores demasiado grandes, se nos van a presentar pocos proveedores para una concesión gigante, digamos, una concesión tipo de una ciudad, por ejemplo, se nos van a presentar 2 o 3 postores. Pero si nos vamos al otro extremo, cuando atomizamos el mercado de agua, no se va a aprovechar las economías de escala. Este señor Atushi Imi pone un ejemplo y dice, los proyectos de agua deben adjudicarse en contratos individuales entre 40 millones de metros cúbicos al año y 400 millones de metros cúbicos al año. Arriba de 400 millones de metros cúbicos al año, dicho sea paso, Lima necesita 700 millones de metros cúbicos anuales y tenemos ahorita una capacidad productiva de 350, con lo cual tenemos que duplicar la capacidad productiva para llegar a los 700. Arriba de 400 millones de metros cúbicos, los costos marginales incrementan y las economías de escala se pierden. Debajo de 40 millones de metros cúbicos anuales, más bien atomizas el mercado, no aprovechas economía de escala y razón por la cual los costos tienden a incrementarse. Entonces, nos movemos entre ese rango y la idea es, ya eso lo voy a explicar al final, es crear unas APPs, digamos, especializadas, focalizadas y por sectores. No puedo dejar de mencionar, aunque no es una APP, el nuevo modelo que ha salido, estimados amigos, a través del decreto de urgencia 011-2020, que les recomiendo leer, que modifica el decreto legislativo 1280, que es el nuevo marco legal en materia de saneamiento. Este nuevo decreto de urgencia 011-20 y su reglamento, que es el decreto supremo 008-2020, nos trae una regulación bien interesante para proyectos que me parece, y ahí de repente Maite puede comentarnos un poco una comparación entre uno y otro al final, me da la impresión que han querido emular un poco el tema de energías renovables, donde, si mal no recuerdo, Ocinerjmin hace licitaciones para firmar contratos de compra de energía, que se llaman PPAs por sus siglas en inglés, a las personas que ya tengan la infraestructura. Entonces, me da la impresión que se ha querido hacer eso en agua y me parece bien interesante el esfuerzo y esta norma prevé venta de agua, digamos, para consumo y venta de agua tratada, ¿correcto?
Entonces, lo que está buscando esta norma bien interesante es reducir los costos de transacción. Porque como bien dijo Diana, ustedes ya se han dado cuenta de lo kafkiana que es el camino en las APPs, la cantidad de entidades que intervienen en el diseño, en la planificación, en la licitación, en la ejecución, y ahora el Congreso también mete sus narices. Entonces, debido a esto, se ha optado por un régimen más sencillo, que no es de una iniciativa privada con APP, sino se ha optado por un régimen en el cual el privado crea la infraestructura, tiene la licencia pertinente de agua y el privado le vende agua al Estado. Agua para consumo y agua tratada. Y lo interesante es que la EPS va donde las UNAS le aprueba lo que se llama el precio máximo unitario, estudia el tema y las UNAS le da el precio máximo unitario a la entidad, no se lo comunican al potencial postor y se emite la oferta. Ya para terminar, José, antes que me saques la tarjeta amarilla o la tarjeta roja, simplemente quiero resumir un poco lo dicho hasta ahora y quiero dejar en la cancha algunas cuantas propuestas. Propuestas, evidentemente, como ya lo dije, en primer lugar, hay un tema de decisión política. ¿Y por qué quiero hablar de decisión política, estimados amigos? ¿Por qué? Porque justo, si ustedes leen el plan de inversiones de CEDAPAL 2015-2043, es un plan que se publicó en el 2017, se van a dar cuenta que las inversiones de CEDAPAL en ese quinquenio son 15.000 millones de soles, que no es mucha plata, es un poco menos de 5.000 millones de dólares. Si comparamos, por ejemplo, que el presupuesto de la línea 2 del metro, el presupuesto original, sin contar adendas posibles, es de 5.700 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere decir esto, estimados amigos? Que la inversión de CEDAPAL en materia de agua es menor en monto que la inversión de la línea 2 del metro. Interesante. Decisión política. En tercer lugar, atacar el famoso riesgo punitivo que conversó Carlos. Creo que los precios se deben sincerar y creo que se deben elevar. En la medida en que todos seamos una tragedia de los comunes, nunca va a haber proyectos viables de agua y vamos a seguir dependiendo del papá Estado de APPs cofinanciadas, y eso tiene un límite, además que la ley de APPs establece un límite de stock, de deuda, etcétera, de relación con el PBI. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, en varios sentidos, en el tema del modelo que les estaba comentando, los últimos decretos de urgencia, yo creo que hay que revisar los plazos. Establece un plazo máximo de 6 años para proveerse de agua tratada, pero señores, un inversionista con un contrato de 6 años está condenado a hacer una inversión pequeña o está condenado a que hago mi planta de tratamiento para una minera, para una eléctrica o para un industrial, y lo que me sobra se lo voy a CEDAPAL. Claro, porque yo no puedo invertir lo que se llama hacer una inversión específica para CEDAPAL, en tanto que el plazo máximo bajo este nuevo régimen legal sea de 6 años. Entonces yo creo que ese plazo tiene que ampliarse. Creo que a nivel de agua hay que mirar los cuellos de botella y hay que mirar los problemas. Creo que hay que explorar lo que el Water and Sanitation Program del Banco Mundial llama los Management Contracts, que son los contratos de gerencia, en virtud de los cuales determinadas áreas de las empresas públicas se firma un contrato de gerencia con una empresa especializada en agua. Pero amigos, no todo es obra, no todo es cemento. Estoy hablando de repente que empresas especializadas no asuman la concesión, sino suscriban contratos de gerenciamiento, así como los hoteles se gerencian por expertos, así como hay una sociedad que puede ser gerente de otra. Lo que estoy proponiendo es que empresas especializadas asuman las gerencias, de repente no a nivel societario, pero sí a nivel contractual, las gerencias comerciales, gerencias de obras de las empresas públicas de agua. Creo que eso va a ser un éxito. Conforme a lo que dijo Atushi Imi del Banco Mundial, creo bastante interesante ver la posibilidad de hacer APPs segmentadas en Lima. Creo que calzamos justamente dentro del campo de necesidades, ¿no? Como les dije, Lima necesita 700 millones de metros cúbicos al año, y este señor nos habla de que entre 40 y 400 se pueden ir segmentando. Él puso como ejemplo el ejemplo de México DF en el año 93, que hubo una segmentación exitosa. Creo que es algo importante, creo que es importante la decisión política, la subida de precio, y a nivel, no nos olvidemos, amigos, de las personas que no tienen recursos. A nivel de escasos recursos, yo quiero hacer mención, por ejemplo, a un proyecto que se llama Los Atrapanieblas, que es un proyecto bien interesante que está en los cerros, que yo creo que justamente debe recogerse
mejorarse y masificarse. Este proyecto lo tienen los amigos de los Sin Agua, representados por Abel Cruz, su director. Y esos son proyectos que están sacando absolutamente con el sector privado, con la colaboración de las empresas. Pero de repente, ¿por qué no estudiar algún marco legal sencillo para que las municipalidades o las EPS puedan firmar contratos con estas empresas de atrapanieblas y proveerse de servicios para la gente que no tiene? Justamente las atrapanieblas están en los cerros donde está la gente de escasos recursos. Y Rodolfo, mil también disculpas. ha Te habido queda un minuto avances. para cerrar las Sí, ideas. dame 30 segundos. Sí, dame 30 Perfecto. segundos. Y finalmente, en cuanto a también, en cuanto a ampliación de la frontera de agua para las personas de escasos recursos, de repente ahí Maite nos podrá comentar un poco cómo funciona el tema de contribuciones reembolsables en el sector de energía, pero también esa figura está en la ley en este decreto legislativo 280, el tema de las contribuciones reembolsables, en virtud de las cuales se suscriben contratos entre las asociaciones vecinales, la entidad prestadora de servicios y un constructor especializado en ampliar la frontera, en ampliar las redes primarias y secundarias, y se crean mecanismos de financiamiento de la gente más pobre a través de la tarifa misma, etcétera, y a través de un poco de plata que se da inicialmente. Y con eso podemos ampliar la frontera. Entonces yo creo que hay que tener una visión macro del sector y creo que esas son mis propuestas, amigos. Muchas gracias. Estupendo, Rodolfo. Muchas gracias. Gracias Ahora a vamos a ustedes. entrar brevemente a una pequeña ronda de preguntas que he recogido que nos han hecho los asistentes en las redes del Zoom y del Facebook. Hay una primera pregunta para el doctor Carlos Rodríguez, que es, bueno, la preguntan, ¿cómo se asume el riesgo en este tipo de contratos? ¿Cómo se garantiza el retorno de la inversión privada? Bueno, gracias. Diana tocó de manera bastante interesante los riesgos, ¿no? Incluso hay unos lineamientos para asignación de riesgos en APP que ha publicado el Estado peruano, el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, es un tema bien interesante. No sé si Diana de repente puede volver a poner su diapositiva de los riesgos. Es bien interesante porque cuando uno lee los lineamientos y la asignación de riesgos, o acude a cualquier documento trabajado por Proinversión, ve que la asignación de riesgos es casi totalmente hacia el concesionario, ¿no? El concesionario asume todos los riesgos, incluso riesgo regulatorio, ahí sí concedente concesionario, compartido, fuerza mayor compartido, o sea, la asignación de riesgos, ahí está en la diapositiva de Diana, ¿no? En la estructuración de las concesiones, termina siendo, en la mayoría de los casos, asumidos por el concesionario, en todas las estructuras de PES. Y como decía hace un momento, incluso los regulatorios, los de fuerza mayor, terminan en muchos casos en la estructura del contrato siendo imputados también o compartidos entre el Estado y la propia entidad. La verdad es que es difícil medir recupero. Normalmente hay un plan de negocio que el inversionista desarrolla con una utilidad estimada y proyectada, pero claro, cuando existe un nivel de conflictividad, como yo decía hace un momento, no se acaba en la boda. La boda puede ser muy bonita, una linda celebración, adjudicarse la buena pro de una APP puede ser una cosa espectacular para un inversionista y algo muy importante y que se promociona políticamente por parte del Estado. Pero ahí no está la relevancia está en cómo se va a dar la relación matrimonial, ¿no? Y yo creo que lo que está ocurriendo hoy día, lamentablemente, y esa es mi opinión muy particular, es que se vive un matrimonio de terror, así como la de Los Roses, una película antigua en la que actuaba Michael Douglas, ¿no? En la que el matrimonio es extraordinario, pero finalmente hay un alto índice de conflictividad, ¿no? Y uno de los principales, como yo mencioné, hay este factor de temor a la toma de decisiones por parte de los funcionarios, pero yo creo que el principal problema que hoy día se presenta es, yo diría que hay dos, ¿no? Que tiene que ver además con la asignación de riesgos. El tema de la falta de cumplimiento de los presupuestos básicos ofrecidos por el Estado en la concesión, es decir, el Estado se compromete a que el marco de base de hechos sea uno determinado y sencillamente el Estado no cumple con esos parámetros, y luego la gran complejidad para cuando se quiebra el equilibrio económico del contrato se pueda restablecer ¿no?
Y con eso termino rápidamente. Efectivamente, como bien dijo Diana, y también lo dijeron Maite, hoy día se quiebra el equilibrio económico-financiero, pero mientras yo tomo una decisión o firmo una adenda que dé una resolución a este problema, el inversionista privado va asumiendo todos los costos y va sacando de su dinero y va agravando su daño hasta que se tome realmente la decisión de reequilibrar el contrato. Si es que finalmente esto es así y se logra, porque si no, finalmente tiene un arbitraje muy, muy, muy largo al cual enfrentarse, ¿no? Entonces, y claro, hay una comparación con esto, comparación de los ingresos, ¿no? Normalmente 15, 10% respecto de este año con relación al año anterior. Y el Estado no permite que se proyecten los ingresos, quiere que llegue el 31 de diciembre para poder verificar que efectivamente hay una pérdida de ingresos real del año con relación a lo anterior. Imagínense este año 2020, ¿no? Tantos concesionarios que tienen pérdidas ya reales por esta situación y claramente sus ingresos de este año no van a ser los mismos que los del año pasado y tienen que esperar al 31 de diciembre para activar la cláusula de equilibrio económico financiero para verificar que realmente sus ingresos no van a ser así, que van a ser menores en el ratio de 10%, de 15%, lo que establezca su contrato. Es una situación bastante complicada para los inversionistas privados. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta para la doctora Maite. Nos preguntan sobre la fuerza mayor en los casos de las APPs y si la fuerza mayor sería la pandemia, el COVID-19 o el Decreto Supremo 044-2020 PCM. No, en términos generales, la pandemia puede ser la causa originaria, pero lo que verdaderamente ha afectado la ejecución de los contratos han sido las normas que ha emitido el Estado en el marco de la situación de emergencia nacional, empezando por el Decreto Supremo 044-2020 PCM y todas las normas posteriores que justamente extendieron esa situación de emergencia. Y esto es bien importante porque en el caso sobre todo, no solo es el tema de la fuerza mayor que impidió que las empresas puedan operar o que si operaban se establecieron protocolos extraordinarios que también incrementaron los costos o que dificultaron el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sino para efectos de aplicar la cláusula de restablecimiento de equilibrio económico, porque como yo mencionaba al final de mi presentación, yo puedo invocar la fuerza mayor en términos generales para exonerarme del cumplimiento de una obligación. Me fue imposible cumplirla como consecuencia de esta situación de fuerza mayor, que puede ser un hecho del príncipe, como las normas que menciono, o un hecho de Dios, como puede ser la pandemia, pero lo que es fundamental es que las cláusulas en Perú de restablecimiento de equilibrio económico, que son las que me van a dar derecho a mí de poder recuperar esa pérdida ocasionada como consecuencia, por ejemplo, del cierre de un aeropuerto o de la disminución de la demanda, solamente se admiten en el caso que el origen fue una norma legal, y en este caso el origen ha sido una norma legal que ha sido el marco de la situación de emergencia. Yo quería aprovechar además este momento solamente para hacer un pequeño comentario en relación con lo que comentaba Rodolfo sobre esta reciente modificación de la Ley Marco de Saneamiento. Creo que es un tema bien interesante porque ahí el camino que ha seguido la legislación de saneamiento es, al constatar que el marco de las APPs no era idóneo para ciertos supuestos de colaboraciones público-privadas, porque terminaba siendo tremendamente engorroso, y sobre todo conociendo que existían ciertas empresas que tenían fuentes propias de agua en lugares en donde no hay agua. Por ejemplo, centrales térmicas que pueden utilizar el agua como parte, agua desalinizada de mar, o empresas que utilizan agua desalinizada de mar para su proceso productivo y después esa agua, tienen excedentes de agua que podrían entregarse al sector de saneamiento. Entonces justamente se ha modificado la ley de saneamiento para permitir
la adjudicación de contratos de suministro, como mencionaba Rodolfo, en el marco de una licitación pública, y la gran ventaja es que en ese sentido se ha permitido, extendiendo los plazos de la Ley de Contratación del Estado a 20 años el plazo de suministro, con lo cual sí es posible. El de agua es 20 años, y Sí. el de agua es 20, pero el de agua tratada es solo 6. Entonces ahí habría que de repente incrementar un poquito. No, el servicio de tratamiento, no el de agua, porque si es suministro de agua tratada, sí es 20. Sí, pero bueno, hay uno que tiene un límite de 6 y hay otro que tiene el 20. Entonces, en realidad, lo que yo propongo es justamente, conforme a lo que tú dices, creo que tú estás de acuerdo conmigo, es ampliar todo, ¿no? Porque eso te va a permitir tener más inversiones con un contrato más de más plazo, ¿correcto? Efectivamente, y entonces, pero en todo caso, creo que también es una nueva modalidad de APPs particular, digamos, diseñada para las particularidades del sector saneamiento, que ojalá que resulte efectiva. Y con mucho menos costo de transacción. Perfecto, doctores. Tenemos una pregunta adicional para la doctora Diana. Nos preguntan, ¿cuál o cuáles serían las medidas o acciones más eficaces para recuperar la institucionalidad, considerando los altos índices de corrupción tanto en la administración pública como privada? Pregunta complicada. Creo que el tema de la corrupción nos ha golpeado muy duro como sociedad, tanto al ámbito privado, por la desconfianza, como a los funcionarios públicos, a los políticos, etcétera, ¿no? De hecho, ya no me dio tiempo a hacer este comentario durante mi presentación, porque me pasé un poquito del tiempo, pero vemos que lamentablemente el tema de la corrupción, que sin duda es muy importante, muy grave, se está utilizando como argumento para relativizar todo, ¿no? De hecho, en la discusión sobre la aprobación de la ley de suspensión de peajes, que técnicamente está justificada en evitar mayores contagios por el COVID-19, el 90% de los congresistas explicaban que su razón para aprobar la ley era la corrupción, ¿no? O sea, una justificación que no tiene nada que ver y que termina afectando a todos los concesionarios de forma casi gratuita, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para trabajar hacia una solución, hacia una mayor institucionalidad? Creo que ese problema lo tenemos desde el inicio del proceso de liberalización y de promoción de las inversiones, ¿no? Hace alrededor de 30 años se identificaba como un problema del Perú la falta de institucionalidad, y en los 90 se trabajó en eso. Lamentablemente, pues se han creado casi dos tipos de funcionarios, ¿no? De repente los funcionarios más de entidades del gobierno nacional, nombrados de carrera, de mucho tiempo, y funcionarios que están un poco más especializados de repente en proyectos de esta naturaleza, pero que, como decía Carlos, cambian muy seguido. Y eso, más allá de que tengamos una institución a la que queramos ponerle fuerza, por ejemplo, Proinversión ha desarrollado muchos procesos de reestructuración, de fortalecimiento. Ahora mismo están en un proceso actual de fortalecimiento para modificar la estructura orgánica y convertirse en un centro de excelencia de preparación de proyectos. Lamentablemente, mientras tengamos esta volatilidad en los funcionarios, el tema de la institucionalidad de las entidades involucradas en la gestión de proyectos es un problema, ¿no? Yo no sé si es viable proponer que se forme una especie de equipo que permanezca de forma estable, porque es un problema que atraviesa de forma horizontal toda la administración pública. O sea, los funcionarios que vemos con los que tratamos en Proinversión, desde el inicio de un proyecto hasta la entidad concedente con la que terminamos viviendo el día a día de la ejecución de un proyecto, es que cambian súper seguido. La institución puede permanecer, pero si los funcionarios cambian tan rápidamente, es que la institucionalidad al final se nos va entre los dedos de la mano, ¿no? No sé, habría que proponer darle un nuevo impulso, como decía el Ejecutivo a inicios de este año, trabajar en la credibilidad, tener planes realistas, específicos pero realistas, ¿no? Las sobreestimaciones y las propuestas un poco desmedidas, excéntricas, lo que hacen es socavar la credibilidad porque todos sabemos que no vamos a llegar a cumplirlas.
Entonces, un primer paso, una primera propuesta de repente sería estabilizar esta situación dentro de las entidades públicas con los funcionarios que se especializan, y una vez que están especializados en la gestión de proyectos, se mantengan y compartan esa experiencia con los nuevos profesionales que se van sumando a estos equipos de trabajo, ¿no? Y que no haya tanta rotación de profesionales. Ok, de acuerdo. Tenemos una pregunta para Rodolfo Miranda. Nos preguntan, ¿qué criterios deberían ser los adecuados para encontrar un equilibrio entre los intereses del privado y del Estado? ¿En qué medida las APPs han contribuido al desarrollo del país y si existe algún trabajo de medición de dicho impacto? Sí, sí, hay trabajo de medición de dicho impacto, hay que leer los estudios. Yo diría que hay que ver los reportes del INEI en los cuales se menciona cómo ha ido cambiando la cobertura en energía, en agua, y ciertamente, si vemos desde el horizonte de 1997 a hoy, 2020, en estos 23 años hemos crecido muchísimo, inclusive en agua. Creo que el medidor de cobertura es uno de ellos, el medidor de continuidad es otro, y sí, yo creo que indudablemente ha habido un desarrollo. Simplemente lo que estoy hablando es de las cosas que hay que hacer para que haya más desarrollo. ¿Y cuál es la otra pregunta, José? Respecto al balance de intereses. Sí, ¿qué criterios deberían ser los adecuados para encontrar un equilibrio entre los intereses del privado y del Estado? Bueno, esa es una pregunta que la voy a responder sobre la base de la adecuada asignación de riesgos, y ahí justamente Carlos conversó de que si uno lee los lineamientos del riesgo del MEF, en principio todos los riesgos se trasladan al privado. Yo creo que en el fondo está o sea, creo que el arte para ese equilibrio es la adecuada asignación de riesgos. Les pongo un ejemplo muy sencillo. O sea, los riesgos arqueológicos, los riesgos ambientales previos, los riesgos regulatorios, los riesgos de entrega de terrenos deben ser asumidos por el Estado. En tanto en las APPs autofinanciadas, el riesgo comercial ordinario, no el riesgo comercial de repente en situaciones extraordinarias, porque el riesgo comercial en situaciones extraordinarias podría regirse por un principio de la teoría de la imprevisión, ¿no? Que es esta teoría que nació en Francia, creo que en el año 37, con el tema de gas et arrest, este caso, pero los riesgos comerciales ordinarios deberían estar en manos de los privados en una APP autosostenible. Creo yo que el arte es ese en la adecuada asignación de riesgos. Creo yo que otro arte es el arte de las adendas, distinguir la paja del trigo, distinguir cuándo existe una necesidad, digamos, de mercado, de cuándo existe un problema individualizado de un concesionario. Y yo creo que manejando esos dos artes, discúlpalo, esa respuesta no es para darte una fórmula matemática, sino es para darte una respuesta general. Por eso es que estoy hablando de los riesgos y de los artes. Entonces, teniendo esto, o sea, identificando bien los riesgos al momento del diseño del contrato, número uno. Y número dos, siendo exigentes en aquello que sí tiene sentido, pues porque el Estado en tal cuestión tiene razón. Cuando el Estado tiene las manos limpias, por ejemplo, y no ha incumplido algo, pero el concesionario sí lo ha incumplido, ok, que ejecute las penalidades, que haga lo que sea. Sin embargo, muchos incumplimientos de los concesionarios vienen impactados por incumplimientos previos del Estado. Entonces, y de ahí tiene ciertas complicaciones al momento de repente de formular una adenda, porque se dice que al Estado se le puede perdonar la vida cuando hay incumplimiento, pero al concesionario no, porque es un alia que no te permite cambiar la adenda. De repente habría que ver eso, porque hay que hacer un análisis costo-beneficio entre un incumplimiento subsanable entre una APP en una APP rescatable, estoy hablando de un tema de eficiencia, José, en una APP rescatable de un incumplimiento reiterado de alguien que es imposible que vaya a cumplir y que lo que corresponde es resolver. Entonces, creo que hay que manejar todos esos artes de riesgo, de eficiencia, de cuándo estamos ante un incumplimiento subsanable y cuándo no, que sí ameritaría de repente revisar, inclusive con un incumplimiento del concesionario, la posibilidad de que se cambien ciertos parámetros, en tanto que no se afecte el principio de igualdad de los otros postores no adjudicatarios de la buena pro. Creo que esos son los parámetros, y estos conceptos generales, nada, es aplicarlos a los casos concretos. José.
Perfecto, Rodolfo. Muchísimas gracias. José, Sí, claro. si me permites. A propósito... Sí, Maite y Carlos, veo con ganas. Maite, por favor. No, yo Las damas solamente primero. decía ahora el tema de asignación de riesgo, que es un tema que efectivamente ha generado interés entre el público asistente. Me vino a la mente una frase que yo siempre cito en clases de un tratadista argentino que se llama Guillermo Fanelli Evans, y que dice que la seguridad se paga y el riesgo se cobra. Es decir, cuando el Estado, todos pagamos un guachimán porque nos da seguridad y pasa lo mismo, o sea, si es que el diseño contractual es el adecuado de parte del Estado, lo que va a suceder es que el Estado mismo va a recibir ofertas mucho más competitivas de la APP. Mientras más riesgos el Estado le ponga al privado, entonces ese privado lo que va a hacer es introducir en su oferta económica la prima por esos riesgos adicionales. Cuando el Estado le traslada riesgos que está en capacidad de controlar, como señalaba Diana, tales como el riesgo, por ejemplo, político o regulatorio, entonces el privado, primero, va a haber privados que no participen, serios, y otros, los que participen, van a tener que incorporar ese riesgo en su oferta económica. Y eso va a redundar en ofertas muchísimo más caras, en tarifas muchísimo más caras o en cofinanciamientos muchísimo más caros de cargo del Estado. Entonces, siempre yo creo que ese arte de asignar adecuadamente los riesgos entre las partes, teniendo en cuenta, por supuesto, la naturaleza del proyecto, es vital, y es vital recordar también que si la opción del Estado es trasladarle todos los riesgos al privado, esa opción significa tarifas muchísimo más caras y proyectos muchísimo más caros que pagamos todos los peruanos. Carlos, ¿querés? Sí, si me permiten. A propósito de lo que seguro los participantes consultaban, hay en verdad interés de bibliografía y trabajos y estudios realizados por el Banco Mundial, por la CAF, por el BID. Hay que tener en cuenta que el Perú, sobre el avance de las asociaciones público-privadas en el Perú y en América Latina, comparativos, en Internet los pueden encontrar. El Perú es un país que está tratando de ingresar a la OCDE, que agrupa las principales economías del mundo. Fue una recomendación que se le hizo al Estado peruano de actualizar su marco regulatorio. Por eso cambiamos la norma, la mejoramos. Creo que el marco institucional normativo peruano no es malo, es bastante bueno y se ha mejorado con el paso del tiempo. El problema ya no es un tema de marco regulatorio, el problema es un tema de liderazgos. Sí. Los funcionarios públicos, pueden haber funcionarios públicos capacitados en las entidades que están a cargo. Yo no dudo que los haya, definitivamente los hay, sobre todo en Proinversión y en el Ministerio de Economía y Finanzas, que duda acá, ¿no? Pero faltan liderazgos, ¿no? Las piezas. Y los gestores políticos que dirigen administraciones públicas no tienen claro los proyectos que van a sacar ni lo que se va a promover, entonces la maquinaria estatal no va a tener brujo. El inversionista privado, ya hemos hablado nosotros, siempre va a estar a la expectativa de maximizar sus beneficios. Pero recuerden, los servicios y los activos son del Estado. O sea, los servicios y los activos son del Estado. Si yo quiero poner un restaurante en una casa o que está vacía y que una persona, yo le voy a proponer ponerla ahí y esa persona me quiere o no quiere alquilar, si quiere ser mi socio o no quiere ser socio. Y sencillamente no le da la gana de ser mi socio y que su casa esté vacía, es su problema. Es lo mismo con el Estado peruano. Es el Estado peruano el que tiene que, para desarrollar ese negocio, para desarrollar esa infraestructura, para mejorar ese servicio público, y lo ha dicho la OCDE y lo ha dicho todas las organizaciones que he mencionado antes, han recomendado que una herramienta por la falta de recursos públicos es buscar el apoyo privado. Pero el sector privado sencillamente no va a ir, como bien ha dicho Maite, si le cargas todo el peso de las soluciones a él, y para colmo, luego en la relación contractual te comportas, Estado, como una parte que no es noble, que no es justa, ¿no? Que no es colaboradora, que es reticente a la colaboración. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Hay falta de liderazgo, y falta de certidumbre y falta de compromiso en el cumplimiento de los contratos. Perfecto, muchísimas gracias, doctores. Si nadie tuviese un comentario adicional, bueno, veo que no hay ningún comentario adicional. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, le doy el agradecimiento a cada uno de los expositores que nos han acompañado en la conferencia de esta mañana
También agradezco a cada una de las personas que se han encontrado conectadas a través de la plataforma Zoom y Facebook Live. Y aprovecho estos minutos para recordarles que el día de mañana se va a realizar el Seminario de Derecho Civil Manuel de la Puente y Lavalle, que convoca el estudio Carlos Soto y Asociados con oficinas en Perú y España, y que se organiza con el respaldo de Latin American International Arbitration, LIA. El evento será este 17 de junio a las 9 de la mañana, y es el Seminario de Derecho Civil en honor al maestro Manuel de la Puente de Lavalle, que por primera vez reúne a los más importantes civilistas peruanos para dialogar sobre los temas más relevantes y de actualidad del derecho civil. De igual manera, les recuerdo que el 18 de junio, este jueves, a las 9 de la mañana, organizaremos la 6ª edición del IPA Webinars con el tema El rol del perito y el experto económico en el arbitraje. También les recordamos que el IA, el 24 de junio, a las 9:45, en un evento público, organizará un webinar con la participación de un keynote speaker, reconocido árbitro internacional. Me refiero al doctor Bernardo Cremades, quien abordará el tema los conflictos de intereses en el arbitraje financiado por terceros. Finalmente, los invitamos a la presentación formal de la nueva Corte Internacional de Arbitraje de Madrid, CIAM, que se realizará el 24 de junio a las 18 horas de España. Los interesados también pueden escribirnos para poder inscribirlos. Muchísimas gracias a todos los expositores y nos vemos próximamente. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Hasta luego. Chao.